Tenemos espacio hoy aquí, ¿eh? Muy bien, pues vamos a empezar la meditación hoy. Estaré mirando para allí todo el rato, no para aquí. Entiendo, desde casa se escucha bien. Ok. Pues vamos a seguir. Como ha avanzado Adrián en la presidencia, hoy seguimos con esta serie que empezamos el domingo pasado con Benjamín y de la cual el título es ¿Cómo llegar al pueblo? ¿Por qué? Pues porque somos un punto de misión y nuestra tarea es llegar a las personas de Santa Coloma. Entonces, en esta serie lo que pretendemos es encontrar principios que podamos aplicarnos a nosotros como punto de misión en global, pero también en particular, no únicamente a la Iglesia, sino también en particular para que en nuestra tarea diaria, en nuestro día a día, seamos una extensión de este punto de misión. Así que tiene estas dos vertientes. Lo que vamos a ver son cosas que tenemos que aplicar en la Iglesia y que nos vamos a comprometer a aplicarlas, pero además también para cada uno de nosotros. ¿Y esto por qué? Pues para aprender a transmitir el Evangelio de una forma eficaz. Y en este sentido quiero enfatizar esta última parte, de una forma eficaz, porque a veces nos podemos ver a nosotros mismos, y a mí particularmente me ha pasado en varias ocasiones, que he intentado transmitir el Evangelio y no lo he hecho de una forma correcta para que los demás lo puedan entender. Entonces, voy a empezar haciéndoos una pregunta y es, ¿alguna vez hablando con alguien, normalmente debe ser alguien cercano, alguien con que tenéis relación en el trabajo, le habéis podido explicar el Evangelio y esta persona, la respuesta que ha tenido ha sido, pues nunca había escuchado así de Dios. Ahora comprendo lo que creéis. ¿Os ha pasado alguna vez? Habitualmente sí nos ha pasado esto, ¿verdad? Después esta persona creerá o no creerá. ¿Vendrá a la iglesia o no vendrá a la iglesia? De acuerdo, pero ha pasado algo importante y es que ha comprendido lo que creemos. ¿Y qué es lo que observamos en la Biblia? Observamos que esta comprensión, el hecho de entender lo que creemos, es necesario para llegar a recibir, a creer en el Evangelio. No es necesario únicamente oír del Evangelio, sino que es necesario comprender el Evangelio. Por lo tanto, no se trata únicamente de que oigan el Evangelio. Se trata además de que comprendan el Evangelio. Fijémonos cómo Pablo dice esto. En Colosenses capítulo 1, los versículos del 3 al 6, ahí explica cómo los hermanos en Colosas han llegado a conocer el Evangelio. Y dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Notemos esto, llegaron a la fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? El Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Y fijémonos cómo había llegado a los colosenses y cómo se estaba expandiendo por el mundo. Dice, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día en que oísteis, y aquí hace referencia a lo que pasa por los oídos, y comprendisteis, ya se está asimilando en la mente la gracia de Dios en verdad. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es que la cuestión no fue únicamente oír el Evangelio, sino que fue el hecho de llegar a entender, comprendisteis lo que era el Evangelio. No se trata, por tanto,
únicamente de oír. Y uno de los problemas que tenemos actualmente es que muchas personas han oído el Evangelio, creen que han entendido, que han comprendido el Evangelio, pero la realidad es que no ha sido así. Y en una conversación un poquito más profunda de lo habitual, uno se da cuenta de que únicamente habían oído, pero que en realidad no habían comprendido. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es pasar del hecho de oír el Evangelio a comprender el Evangelio, igual que estos hermanos en Colosas, para que lleguen a recibirlo. El título de este mensaje, si os fijáis en la hoja que pasamos, bueno, en la hoja en WhatsApp que pasamos, que ahora ya se pasa todo por WhatsApp, es del hebreo al catalán. ¿Y por qué este título? Del hebreo al catalán. Porque se trata de hacer comprensible al catalán o al castellano un mensaje que es propiedad de los hebreos del primer siglo. Y aquí estamos viendo que hay una diferencia en tiempo, 20 siglos atrás, y también hay una diferencia en cultura. Es de los hebreos y aquí tenemos otra cultura. Y hay que hacer comprensible este mensaje que se originó hace 20 siglos en una cultura distinta. Hay que hacerlo comprensible a una cultura del siglo XXI, con un lenguaje del siglo XXI, en una cultura que sea distinta. Y este es nuestro principal objetivo aquí como punto de misión. Hacer que las personas de nuestro entorno comprendan, ya no estamos haciendo referencia a los oídos, sino que estamos haciendo referencia a la mente, comprendan, no únicamente oigan, lo que es el Evangelio. Y para ello veremos 3 características, hay más, pero hoy veremos 3 características que debe tener este punto de misión y cualquier punto de misión, pero no únicamente los puntos de misión y las iglesias, sino también cada individuo personalmente, para hacer que se comprenda el Evangelio en nuestro entorno. Y es importante hacer esta diferencia. Como punto de misión, como iglesia, debemos de comprometernos, y de verdad asumo este compromiso, de procurar cumplir esto que vamos a oír hoy, lo que oímos la semana pasada y lo que seguiremos oyendo en las siguientes. Debemos comprometernos con ello. Pero también en este sentido pediría un compromiso de todos nosotros, de que todos nosotros, como iglesia, como punto de misión, ahí donde estáis, podamos cumplirlo para hacer que se comprenda el Evangelio. 3 características, os he dicho. Os las nombro ahora y las iremos viendo poco a poco. La primera de ellas es transmitir el mensaje del Evangelio en un lenguaje, en un vocabulario comprensible. La segunda de ellas es transmitir el mensaje del Evangelio con una conducta que lo respalde. Y la tercera es transmitir el mensaje del Evangelio con identificación respecto a las personas a las cuales les hablamos. 3 características. Primera de ellas, transmitir el mensaje del Evangelio en un lenguaje, en un vocabulario comprensible. Observemos en este sentido lo que pasó en Pentecostés. Y si quiero hacer caso a lo que estoy leyendo, a lo que estoy tratando de explicar, antes de seguir, tendré que explicar qué es Pentecostés. Porque seguro que todos los que estamos aquí sabemos que es Pentecostés. Los que estáis en casa también lo sabéis. Pero si aquí hay una persona que no está habituada a leer y a escuchar sobre la Biblia, no sabrá qué es Pentecostés. Por lo tanto, antes deberíamos de definirlo, antes de explicarlo. ¿Qué es Pentecostés? Pues Pentecostés es cuando se inicia la Iglesia en su forma actual. Había promesas de un nuevo pacto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Cuando estas promesas empiezan a verse, a manifestarse en la Iglesia en su forma actual,
en Pentecostés. Aquí es cuando se inaugura oficialmente este nuevo pacto. ¿Y qué es lo que pasó en este momento de fundación, de inauguración del nuevo pacto, el cual se había profetizado en el antiguo? Pues vemos en Hechos capítulo 2, los versículos del 5 al 11, dice: y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. ¿Por qué estaban desconcertados? Porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia y de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, fijémonos, en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Por supuesto, este milagro del hecho de que galileos que no sabían el egipcio hablaran en egipcio para poder mostrar las maravillas de Dios a los egipcios va mucho más allá del hecho de hablar en su propia lengua. Era una señal de esta inauguración del nuevo pacto, era el cumplimiento de la profecía de Joel. Aunque esto es lo principal en este texto, también nos está enseñando de que algo que ocurriría, algo que debía de ocurrir, un modelo para la Iglesia, era mostrar las maravillas de Dios en el idioma de la gente. De una manera que las personas que escuchaban pudieran entenderlo. Este es el ejemplo que tenemos en la misma fundación de la Iglesia. Un egipcio podía estar allí, y estaba, y escuchaba de las maravillas de Dios en su idioma natal, en su idioma egipcio. Escuchaba las maravillas de Dios, las cosas que Dios había hecho, no filosofías sobre Dios, sino hechos concretos que Dios había hecho en la historia. Y lo escuchaba en su idioma natal. ¿Qué es lo que esto le decía a este egipcio? ¿Qué recibía el egipcio cuando le hablaban en su idioma? Pues algo que el egipcio recibía es que estaban hablando para él. Si estaban hablando en egipcio, le estaban hablando a él. Y lo que estaban diciendo era relevante para él. Si lo hicieran en otro idioma, si lo hicieran, por ejemplo, en arameo, el idioma que hablaban los discípulos, probablemente el egipcio hubiera pasado de largo y hubiera pensado que lo que estaban hablando los discípulos era para ellos. Pero como estaban hablando en egipcio, estos egipcios dijeron: esto es para mí. ¿Cómo puede ser que estos arameos estén hablando en egipcio? Y esto es algo que debemos de entender. La mejor forma de transmitir el mensaje del Evangelio a alguien es transmitirlo no únicamente en su idioma, porque aquí lo hacemos en su idioma, lo hacemos tanto en castellano como en catalán, y los dos son idiomas propios, sino en su lenguaje. En un lenguaje que sea suyo, propio, el que él entiende. Porque de esta forma estamos transmitiendo: mira, este mensaje es para ti también. Y te lo digo de una forma en que puedas entenderlo. Por eso debemos pasar el mensaje del hebreo, no únicamente en cuanto a idioma, sino también en cuanto a cultura, al catalán o al castellano, para hacerlo relevante, para que pongan el oído y pongan el entendimiento para poder
entenderlo. Debemos de adaptar no únicamente el idioma, sino también el lenguaje. ¿Qué nos suele pasar a todos nosotros? Estamos súper acostumbrados a la Reina Valera del 60, ¿verdad? La leemos. Yo creo que incluso hay palabras que no entendemos, pero de tanto que las hemos leído, pensamos que las entendemos. Y la leemos y nos expresamos ¿en qué idioma? En el idioma que leemos. Y la Reina Valera del 60 es genial, no digo que no, yo es la que tengo como principal, no hay ningún problema en ello y es una traducción muy fidedigna y tiene una buena fama merecida. Pero si queremos transmitir el Evangelio a nuestra sociedad, ese idioma de los 60 no es el idioma del 2020. Debemos de hacer un esfuerzo para adaptar el lenguaje, no el mensaje, pero sí el lenguaje. Tal como nos recuerda Keller, de hecho estos temas los estamos sacando del libro de Keller, como sabéis, de Una iglesia centrada. Tal como él nos recuerda, si vamos a alcanzar a la gente en una cultura post-cristiana, y debemos de tener esto claro, no estamos en una cultura cristiana en la que sí estábamos hace 60 años o 80 años. Era una cultura cristiana, como mínimo aquí en España y en Europa. Pero actualmente ya no estamos en una cultura cristiana, estamos en una cultura post-cristiana, después del cristianismo. Y si queremos alcanzar a las personas en esta cultura, nuestras presentaciones más populares del Evangelio normalmente caerán en oídos sordos. ¿Por qué? Porque no son relevantes para las personas, no, ni mucho menos. Son relevantes para las personas. Y el hecho de que nosotros estemos aquí es una demostración de que es relevante para las personas. Pero caerán en oídos sordos porque no entenderán conceptos básicos, como el pecado, la redención. Si hablamos actualmente a alguien de pecado, de redención, de gracia, de términos que tenemos muy asumidos por nosotros, caerán en oídos sordos. ¿Por qué? Porque no se entiende. Por lo tanto, eso lo debemos de cambiar. Se requiere destreza para contextualizar las presentaciones y para que sean convincentes. Es el evangelio tradicional, el evangelio de la gracia y de la salvación por gracia, el que nos debe de llevar a la humildad para cambiar este lenguaje y adaptarlo a la situación actual. En tiempos de la cristiandad había poca diferencia entre el lenguaje que se usaba dentro y fuera de la iglesia. Por lo tanto, se podía hablar fuera de la iglesia de la misma manera que hablabas dentro. Pero esto ha cambiado. Y si esto ha cambiado, debemos nosotros de adaptarnos también a este cambio y tener la capacidad y la destreza de transmitir el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje, y explicarlo en términos que los puedan entender. Si hablásemos de esta forma, como si todo nuestro barrio estuviera aquí presente, probablemente los propios cristianos que asistimos a la iglesia tendríamos más confianza para atraer a personas, porque sabríamos que lo que van a ver y lo que van a escuchar dentro lo van a entender. Otra cosa es que lo acepten, otra cosa es que lo crean, pero como mínimo lo van a entender. Así que las iglesias, los puntos de misión que queremos llegar a la gente, debemos de forma intencionada, queriendo, haciendo un esfuerzo, y es verdad que es un esfuerzo para nosotros, porque estamos muy acostumbrados a nuestro vocabulario, es un esfuerzo, pero debemos de hacer este esfuerzo para adaptar el lenguaje a un lenguaje que digan, esto es para mí. Quizás lo voy a rechazar, no digo que no, pero esto es para mí. Os pongo un ejemplo de ello. Hace ya un poquito de tiempo, cuando estaba
en la iglesia donde estaba antes, invité a unos compañeros de trabajo, unos Mossos, al culto. Entonces vinieron y al entrar eran 3. Lo primero que les dice una mujer de la iglesia es, los ve y les dice, ¿vosotros sois varones de Dios? Yo creo que pasaron más miedo en ese momento que en muchas de las intervenciones policiales. Y claro, yo ya ahí empiezo a sudar un poquito, porque digo, ostras, no es fácil traer a personas al culto, no es fácil. Hay que aprovechar estas oportunidades. Y la persona que hizo esto lo hizo con la mejor intención, de verdad, lo hizo con la mejor intención, con el mejor corazón que puede haber. Pero no fue la forma más acertada de darles la bienvenida. Después yo le dije al que presidía, digo, mira, vienen ellos 3, no son cristianos, tenlo en cuenta para la presidencia. Y hizo una presidencia perfecta. Lo hizo a la perfección. Cuando fue a explicar la Santa Cena, explicó cada cosa por qué lo hacía. Y decía, mirad, estos son símbolos. Parece extraño que hoy estemos en la iglesia con símbolos. Quizá la gente de fuera sí. Pero él hizo la reflexión, dice, estamos llenos de símbolos fuera. Los que son indepes van con la estelada. Los que no lo son van con la bandera de España. Los que son de un partido van con unas formas. Los que son de otro partido van con otras. Estamos llenos de símbolos en nuestra sociedad. De esta forma, ellos, el hecho de que tuviéramos un símbolo, ya no lo vieron como algo lejano, sino que se dieron cuenta de que también ellos estaban haciendo caso y usando símbolos. Y después, al explicar la Santa Cena, lo explicó muy bien. El hecho de decir, mirad, partimos el pan porque el cuerpo de Cristo fue partido. Y esto nos lo recuerda. Vertimos el vino porque la sangre de Cristo en la cruz también cayó. Y esto nos lo recuerda. Y este es el propósito de los símbolos, ¿verdad? Que nos recuerden una realidad. El símbolo en sí no es lo importante. Lo importante es la realidad a la que están apuntando. Y él hizo esto de una forma perfecta, de manera que fue refrescante, no únicamente para los que venían y no lo entendían, sino que fue refrescante para toda la congregación. No estábamos acostumbrados a ello y lo hizo de esta forma. ¿Cuál era la presentación habitual del pan y el vino en aquel momento? Os lo parafraseo, pero era algo más o menos así. Dice, pues mirar, este es el símbolo del sacrificio expiatorio y vicario de Cristo que hizo por todos nosotros y no tiene ningún poder salvífico ni santificante, pero lo hacemos para recordar lo que Cristo hizo. ¿Vosotros creéis que si presentamos la Santa Cena del Señor así, a alguien le damos confianza para que traiga a gente de fuera? No, ni mucho menos. Va a salir con una impresión de ya he comprobado lo que son y nunca más. Pero si lo hacemos de una forma que lo entienda en su lenguaje, entonces podrá pasar del oír a comprender. Hoy podemos hablar de pecado perfectamente y entendemos lo que decimos. Pero la mayor parte de las personas que están detrás de estas paredes, de este cristal, no se sentirán identificadas con ello. Como mucho dirán la frase, sí, yo vivo en pecado, y ya está. Incluso de una forma burlona. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué significa el pecado? No se entiende nombrando únicamente la palabra pecado, una palabra perfectamente conocida por nosotros. Pero si únicamente nombramos pecado, no se entiende.
Debemos de explicarlo. ¿Cómo? Cada uno a su manera. Pero una cosa os aconsejo, y es que preparéis esta presentación antes de que llegue el momento. Porque en el momento será difícil que te llegue una buena presentación. Prepararla antes de que llegue el momento. Una vez se lo expliqué a una persona, de esta forma le digo, mira, Dios creó el mundo, igual que puso leyes físicas y leyes químicas, también ha puesto leyes morales. Igual que si procuramos saltarnos las leyes físicas y voy a un tercer piso y me tiro para abajo pensando en desafiar a la ley de la gravedad, voy a tener consecuencias negativas. Si desafías las leyes morales de Dios, también vas a tener consecuencias negativas. No serán tan inmediatas como si desafías las leyes físicas, pero vas a tenerlas. Bueno, a quien he hablado así, no le he convencido de pecado, pero he intentado hacer que entienda el sentido, que entienda lo que significa. Los ejemplos son lo mejor para que puedan entender. Ese de ahí, enchufarlo. Debido al desconocimiento del lenguaje, en muchas ocasiones piensan que entienden, pero en realidad no lo están entendiendo. Si leemos, por ejemplo, este versículo, porque por gracia... ¿Las puedo enchufar? Vale. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos sumamente asumido lo que significa. Y alabamos y damos gracias a Dios por lo que este texto significa. Pero si leemos este texto a alguien de fuera, ¿lo va a entender? ¿Va a saber lo que significa? Mirad, me sorprendió hace poco, estaba leyendo un libro, solo hay dos temas normalmente de los que leo, son o temas bíblicos, es el que más leo, pero también me gustan mucho los temas de política. Y este era un libro que trataba temas de política y hablando sobre el protestantismo, concretamente sobre el calvinismo, es un libro nuevo escrito por intelectuales. Hace 3 meses que ha salido o 2, no más. Y escrito por gente que interpreta el mundo. Ojito, no es alguien que está en su pueblecito y se limita a lo que ve, ¿vale? Alguien que intenta explicar el mundo, y son personas con mucha formación, explicaban de esta forma el calvinismo y lo hacían extensible al protestantismo. Y decían, mirar, en el calvinismo, en el protestantismo, la gente que es salva tiene que demostrarle a Dios que realmente merece la salvación. Y una extensión de esta demostración de Dios es mediante el trabajo, trabajando bien. Por eso los países protestantes son más prósperos económicamente. ¿Por qué? Porque los que están ahí son protestantes, tienen que demostrarle a Dios que merecen la salvación trabajando. Es un libro divulgativo, lo lee mucha gente. Un libro escrito por intelectuales, varios, no solo uno. Y este es el concepto que tienen del protestantismo. ¿Han entendido el mensaje? Realmente no es que estén rechazando el mensaje del Evangelio porque lo hayan entendido y digan no, es que ni siquiera lo conocen. Es que ni siquiera conocen. No han leído a Calvino ni por asomo. Pero no solo a Calvino, sino a nadie más. Y mucho menos la Biblia. Si les leemos este texto, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, esto no va a contradecir lo que piensan. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y nuestra tarea
es hacer que lo entiendan. Y esto, el hecho de que piensan que lo conocen, pero que en realidad no lo conozcan, todavía es un punto de reto más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no les estamos presentando algo que ellos creen que no conocen y quizá despierta su curiosidad, sino que les estamos presentando algo que creen que conocen y que ya han rechazado de antemano. Y esto nos lleva a mayor dificultad. Y fijémonos que lo vemos también en otras respuestas típicas. Si preguntamos, ¿irás al cielo? Aparte de que exista o no exista. Ok, ¿irás al cielo? La respuesta básica es no, porque soy malo. O sí, porque hago las cosas bien. Esto es lo que hay. Pero el hecho de comprender que no nos merecemos el cielo ninguno, que es únicamente por gracia, y si digo gracia tendría que definirlo, de verdad es un concepto desconocido. Y nuestra tarea es hacer que estos conceptos desconocidos sean comprendidos, no únicamente oídos, sino que además sean comprendidos. Por lo tanto, en primer lugar, los creyentes de una iglesia misional o de un punto de misión y de cualquier iglesia, y también el punto de misión en sí o la iglesia en sí, debemos de comunicar el mensaje con un vocabulario comprensible, con un vocabulario que puedan entender. No os preocupéis que los siguientes puntos son más breves. Segundo, que os he comentado antes, transmitir el Evangelio con una conducta que lo respalde. Si leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos del 7 al 13, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí Pablo está recordando a los tesalonicenses cómo les llevó el mensaje del Evangelio. Y les dice, tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿De qué nos está hablando aquí? De conducta y de palabras. Fuimos tiernos. Incluso llegarían a entregar la vida. Tuvieron un comportamiento santo, justo e irreprensible. Como el padre a sus hijos exhorta. Y ahora os pregunto, ¿se puede hacer todo esto desde un púlpito? ¿Se puede hacer que las personas que están escuchando avalen esta forma de presentar el Evangelio diciendo, sí, todo esto que está diciendo Pablo lo ha hecho desde el púlpito? Es imposible. Es imposible. Eso va a una relación más allá del hecho de transmitir un mensaje desde un púlpito, de maestro a aprendiz. Va mucho más allá de esto. Es una relación de tú a tú donde se puede demostrar el afecto. No hay otra forma de cumplir esta manera de presentar el Evangelio que Pablo está aquí presentando. No hay otra forma. Como el padre a sus hijos está tratando de un ambiente familiar.
hay una relación entre ellos, tanto que llega a ser tan estrecha como la relación familiar que hay un padre con los hijos. Esto no es presentar el Evangelio únicamente desde un púlpito diciendo, mirad, tenéis que creer esto, ni muchísimo menos. Hay una conducta que lo respalda. En este sentido, en el libro, Keller nos recuerda que el lenguaje, y ahora pasamos a la parte del lenguaje, no únicamente la conducta, sino que el lenguaje, nosotros, ellos, a veces chistes despectivos que podemos hacer hacia las personas que tienen diferentes creencias políticas o religiosas, y a veces comentarios que pueden denigrar a otros colectivos, nos separan de las personas a las que queremos hablar. Y a menos que el Evangelio fluya de corazones que realmente han sido transformados y que realmente entienden que los demás están al mismo nivel en cuanto a necesitar el Evangelio que uno propio, no estaremos presentando más que otra religión, no estaremos presentando más que otra filosofía, no estaremos presentando más que otra opción aparte de las que ya hay. Pero Pablo, en este texto, nos habla de algo que va mucho más allá de una filosofía. Nos habla de algo que va mucho más allá de unos conceptos que se deben asumir con la mente, sino que nos está hablando de una forma de transmitir el Evangelio de manera que consideramos a los demás casi nuestra familia. Evidentemente con el tiempo, esto no se consigue con un día, pero que debemos de considerar a los demás para tratarlos de esta forma. En cuanto a las palabras, no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado de estar en un campamento evidentemente evangélico, pero había algún católico que vino y se trató al catolicismo de una forma totalmente despectiva. Totalmente despectiva. Yo al principio no sabía que había un católico entre nosotros, pero cuando lo supe, digo, este es el que tiene más mérito de todo el campamento. Digo, porque yo me hubiera ido al primer día. Y aguantó una semana, ¿eh? Y de verdad se trató al catolicismo de una forma despectiva. Y también me ha pasado en sitios que no es un campamento, un simple encuentro, donde hay también algún católico y donde por parte de nosotros podemos decir fácilmente, yo no entiendo los católicos cómo pueden adorar a la Virgen María. Es que es tan absurdo esto. Es que no se ven en lo que hacen los curas. ¿Cómo puede alguien creer eso? Probablemente os haya pasado también, porque no es algo extraño. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Y no olvidemos algo, en cualquier institución que esté corrompida, si creemos que así lo está la Iglesia Católica, los que están corrompidos son los de arriba, no los de abajo. Abajo, los que asisten a los cultos, ya sean católicos, ya sean testigos de Jehová, ya sean mormones, ya sean lo que sea, habitualmente son gente sincera, que, ok, están equivocados y están engañados, pero son gente sincera, normalmente. La corrupción, a quien se le puede hablar en otro tono, en todo caso, es a la cúpula, porque ellos son los que manejan todo. Pero a los de abajo, ellos simplemente han sido engañados. Así que tengamos cuidado cuando hablamos de ciertos colectivos. Tengamos cuidado. Porque seguramente son personas sinceras y con estos comentarios podemos alejarlos. ¿Qué es lo que decía Pablo? ¿Tenemos algún mérito nosotros por estar aquí? Pablo decía que somos lo que somos por la gracia de Dios. No tenemos tampoco ningún mérito. No somos superior a ningún católico, a ningún testigo de Jehová, incluso a ningún ateo. Sino que si algo somos en Cristo, es por Él, no por nosotros.
Y esto tiene que ayudarnos a tratar a los demás de la forma en que Pablo trató a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses, no olvidemos que eran paganos. Así es como debemos de hacerlo. Y en cuanto a la conducta, a veces te ha pasado del hecho de decir, ostras, lo que acabo de hacer. Espero que esta persona que tengo delante, que me ha visto, no venga a la iglesia. Porque si me ve dentro de la iglesia, va a pensar que vaya unos los que están en la iglesia. ¿A veces te ha pasado esto? Yo procuro tener cuidado con esto. No digo que siempre me salga, pero procuro tener cuidado con esto. Porque no nos estamos representando a nosotros mismos. Estamos representando a Dios. Y nuestra conducta va a acercar a las personas a Dios o las va a alejar. Nuestra conducta. Debemos de conducirnos de manera que cualquiera de nuestro entorno, si nos ve en la iglesia, diga, muy bien, concuerda el hecho de que esté en la iglesia con su comportamiento diario. En cualquier situación, no estoy hablando en las situaciones que nos son favorables, sino incluso en las que no nos son favorables. En cualquier situación. Recuerdo una vez que explicaba un pastor que fue a una iglesia. Era una iglesia que andaba un poquito mal y él era el nuevo pastor, fue para allí y estaba en el pueblo donde estaba la iglesia. El primer culto con él era el siguiente domingo y estaba conociendo el pueblo y entonces se había subido al autobús. Y cuando bajó del autobús, o al subir al autobús, compró el ticket y vio que en el cambio le habían dado un poquito de más, 1 euro y algo de más. Y él se queda mirando el cambio y dice, total, la compañía de autobuses es muy rica. No le viene de 1 euro, ni muchísimo menos. Es que ni se va a enterar. Además, ya tienen previsto un fondo para estos desajustes pequeños. Para mí es más importante este euro. Pero luego pensó, sí, este es un pensamiento humano, pero Dios manda que yo sea honesto y que no robe. Y esto, aunque sea poco, es robar. Aunque sea un rico o una compañía rica, es robar. Por lo tanto, está mal. Y entonces le dijo al conductor del autobús, mira, lo siento, te has equivocado en el cambio, me has dado un poquito de más. Y el conductor del autobús le dijo, sí, lo sé, lo he hecho expresamente, porque sé que eres el nuevo pastor que viene a la iglesia y estaba comprobando si merecía la pena ir el domingo. Así que voy a ir el domingo a la iglesia. Cuando bajó del autobús, se tuvo que agarrar a una farola diciendo, perdóname Dios, porque por poco vendo tu reino por 1 euro. ¿Qué hacemos con nuestra conducta? Es de las conductas que hacen que le puedas decir a alguien, ven el domingo a la iglesia y digas, sí, voy a ir porque veo cómo te comportas. O quizás preferimos decir, mira, mejor que no sepa que voy a la iglesia. El ejemplo que Pablo nos da aquí es de personas que transmiten el evangelio con su conducta y que pueden hablar después con ellos y decir, fijaros cómo nos hemos comportado. Por lo tanto, en segundo lugar, los creyentes de una iglesia misional y la iglesia en sí debe de respaldar el mensaje
con la conducta. En tercer, último y rápido lugar, se debe de transmitir el Evangelio con identificación hacia quienes hablamos. Recordamos este texto conocido de Pablo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Dice, porque aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, y a los que están sin ley, como sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe en él. Aquí, leyendo esto, nos cabe un vosotros los malos, nosotros los buenos. ¿Nos cabe esto? Es fácil, creer que es así, pero debemos de continuamente reajustar nuestra brújula según lo que estamos leyendo para decir, cuidado, que no es así. Dios no me dice que yo estoy aquí y desde mi posición de arriba voy a salvar a los pobrecitos que están abajo, sino que voy a ir abajo, me voy a hacer uno de ellos y desde ahí voy a salvarles. ¿Cuál hay mayor ejemplo que Cristo? Fijémonos un poquito en la evolución de Pablo. Pablo, no en su primera carta, pero sí de las primeras, dice en 1 Corintios 15:9, dice, porque soy el más insignificante de los apóstoles. Pasa el tiempo, escribe Efesios, y allí dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora Pablo ya no se identifica con los apóstoles, se identifica con los santos, y los santos son los creyentes. No estamos hablando de un concepto católico. Los santos son todos los creyentes. Él ya ha pasado del apostolado a decir, no, soy uno de los creyentes. Pero pasa el tiempo, pasan los años, y Pablo escribe una de sus últimas cartas, 1 Timoteo capítulo 15, y ahí dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Qué evolución, ¿verdad? Cuando uno va madurando, apóstol, santo, pecadores. Y este es el mensaje para nosotros. Estábamos en el lodo, estábamos en la miseria, exactamente igual que cualquier otro. No cabe ningún tipo de soberbia, no cabe ningún tipo de vanagloria, absolutamente nada. Ni siquiera cabe el hecho de decir, mira, me va a costar acercarme a ti, pero te lo cuento porque Dios me lo dice en su palabra, sino me he hecho uno de ellos. Es difícil esto, Es difícil. No es difícil cuando es alguien que es igual a tú. No es difícil cuando es alguien con quien te llevarías bien. No es difícil cuando es alguien que huele bien. Pero cuando no es así, no es fácil. Pero tenemos claro lo que Cristo ha hecho por nosotros, desde dónde Él ha descendido para llegar a nosotros, y el ejemplo de Pablo, y por tanto haremos esto con amor, o no estaremos siendo de este tipo de iglesia, de este tipo de personas creyentes que se identifican con los demás para llevarles el Evangelio. Debemos ser honestos y debemos ser humildes con nosotros mismos, como Pablo, con su ejemplo
de liderazgo. Y debemos de ser suficientemente humildes como para saber que al traer a una persona a la iglesia no va a venir a un lugar perfecto. Y debemos de avisarle de esto. Mira, no somos perfectos. Ni los que asistimos, ni los líderes no somos perfectos. Es más, ¿sabes qué? Te vamos a decepcionar. ¿Cuántas veces la gente se aleja de la iglesia por una decepción en la iglesia? No, mira, es que los cristianos me han decepcionado. Y la realidad es que tiene razón. Pero aquí falta otra parte de la moneda. Y la otra parte de la moneda es que todos decepcionamos, ofendemos muchas veces. Es cierto, los cristianos vamos a decepcionar. Pero no unos sí y los otros no, sino todos. Por lo tanto, la decepción en la iglesia no es una excusa para no ir. Pero sí hay algo que le podemos decir a las personas que van a venir. Mira, no somos perfectos. Te vamos a decepcionar. Pero ¿sabes qué? Te vamos a amar. Y nos vamos a amar a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Que el amor cubrirá multitud de faltas. Así que no somos perfectos, pero vamos a amarnos, aunque sea de una forma imperfecta, pero vamos a amarnos. Seamos humildes con lo que realmente somos. Realistas. Y de esta forma, las personas comprenderán también mejor el Evangelio. Un versículo para terminar. ¿Qué es lo que ocurre cuando se presenta el Evangelio de esta forma? El texto en 1 Tesalonicenses nos lo dice. Versículo 13. Dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, de esta forma que hemos visto antes, como Pablo la expuso, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque ha sido una palabra comprendida y porque ha sido emitida con una conducta que la respalda y porque ha sido emitida identificándose con ellos. ¿Cuál es el resultado? Que reciben la palabra como enviada por Dios. Ese es el resultado. Por lo tanto, recordemos esto. Transmitir el mensaje con un vocabulario que se entienda, respaldar el mensaje con la conducta y identificarnos con aquellas personas a las que les estamos hablando. Pues que el Señor nos ayude como personas, como creyentes y como iglesia a tener esta actitud para llegar a los demás.